Buenos días, chicos. Vamos a comenzar la clase de hoy corrigiendo los ejercicios que os encargué ayer acerca del teorema de Pitágoras, ¿vale? Venga, el primer ejercicio era un ejercicio muy mecánico, ¿vale? Y muy similar a lo que ya expliqué en el vídeo de ayer, ¿de acuerdo? Y es que nos daban triángulos en los que conocíamos dos lados y nos piden calcular el tercero, ¿vale? En los cuatro primeros nos daban los catetos y nos pedían, por lo tanto, calcular la hipotenusa, y en los cuatro últimos nos dan la hipotenusa y un cateto y nos piden calcular el otro, ¿vale? Como obviamente son todo cuentas, voy a explicar brevemente el primero, pero el resto, el B, el C, se harán exactamente igual, ¿vale? Si nos dan, como veis aquí en la imagen, un triángulo y nos dan las medidas de sus dos catetos, o 9 y 12 centímetros, 8 y 15, 7 y 24, como eran en A, en B y en C, pues lo que tenemos que hacer directamente es aplicar la regla, el teorema de Pitágoras, que dice lo siguiente: la hipotenusa al cuadrado, que de hecho es el valor que nos piden hallar, esa hipotenusa, será igual a un cateto al cuadrado, ¿vale? 8 y 7, más el otro cateto al cuadrado, ¿vale? Más 12, más 15, más 24 al cuadrado, ¿vale? Bien, entonces, una vez que ya hemos hecho la fórmula del teorema de Pitágoras, ya lo que tenemos que hacer es hacer operaciones para calcular cuánto va a valer esa hipotenusa al cuadrado. Para ello, elevamos al cuadrado primero, sumamos y llegamos a los resultados, ¿vale? En cada uno el resultado correspondiente. Después, para saber ya la medida, lo que hacemos es tomar la raíz cuadrada, que en estos casos serán respectivamente 15, 17 y 25, ¿vale? Pues bueno, como vemos, los tres ejercicios exactamente iguales, salvo que con distintos números. Vamos con el D. El D sí que es algo más interesante, ¿vale? Porque el D tenía una pequeña trampa. Nos daban los catetos, pero nos daban que uno de ellos medía 1 decímetro y el otro 24 centímetros. ¿Por qué digo que tenía una pequeña trampa? Porque no nos dan las medidas en las mismas unidades. Luego, por lo tanto, lo primero que debemos hacer siempre es pasar las unidades, o sea, todas las medidas a las mismas unidades. En este caso lo he pasado todo a centímetros. 1 decímetro son 10 centímetros. Una vez que tenemos ya todo en las mismas medidas, el ejercicio vuelve a ser exactamente igual que los ejercicios anteriores. Aplicar el teorema de Pitágoras, elevar al cuadrado, sumar y sacar la raíz cuadrada, ¿vale? Bien, vamos ahora con los tres siguientes. Los tres siguientes son el E, el F y el G. También son tres exactamente iguales, nos dan un cateto y la hipotenusa, y en los tres nos dan las mismas medidas, las mismas unidades de medida en uno y en otro, centímetros. Luego, por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Pues en los tres los mismos pasos. Al primer paso, como me piden calcular un lado de un triángulo rectángulo conocidos los otros dos, el resultado que yo puedo usar es el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Pues que hipotenusa al cuadrado, en este caso 13, al cuadrado, en este caso 34 y en este caso 26 al cuadrado, tiene que ser igual a un cateto al cuadrado, 5 en el apartado E, 16 en el F y 24 en el G, ¿vale? Más el otro cateto, que no conocemos cuánto vale y que yo le he llamado C, al cuadrado. Vosotros podéis llamarle C, podéis llamarle X, podéis llamarle con el nombre que queráis, ¿vale? Como vemos, el primer paso de cada uno de los tres apartados es exactamente el mismo, ¿de acuerdo? Luego llegar a esa fórmula del teorema de Pitágoras.
Una vez que ya tenemos eso, ¿qué es lo que hacemos? Despejamos ese cateto al cuadrado, ¿vale? Siempre nos va a quedar el resultado como hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado. Hipotenusa al cuadrado menos cateto cuadrado, hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado, ¿vale? Pero preferiría que no lo memorizarais así y que directamente tomaréis esto como una ecuación de segundo grado que ya sabemos resolver este año, ¿vale? Una vez que ya tengo esto, los siguientes pasos son iguales a los que hemos hecho en los apartados anteriores. Calculo los cuadrados, después hacemos las restas y por último, para sacar el valor, calculamos las raíces cuadradas. ¿De acuerdo? Y obtenemos, por lo tanto, los valores que nos pedían. ¿Vale? Pues esto era el ejercicio 1. ¿Vale? El primero de los ejercicios que teníais para hoy. Vamos, no, perdón, nos queda efectivamente el H, ¿vale? El apartado H. Bien, el apartado H es exactamente igual que estos anteriores, pero con una pequeña diferencia. ¿Y qué diferencia es? Pues la diferencia es que aquí las medidas no están dadas en las mismas unidades. El cateto nos lo dan en decímetros y la hipotenusa en centímetros. ¿Qué haremos? Pues lo mismo que hemos hecho en el ejercicio anterior, pasar esos decímetros a centímetros, que serán 40. Y una vez que tengo eso, el ejercicio vuelve a ser idéntico a los anteriores. Despejo el cateto al cuadrado, hipotenusa al cuadrado menos cateto cuadrado, calculo los cuadrados, hago la resta y por último la raíz cuadrada. ¿Vale? Bien, pues esto es todo el ejercicio 1. Vamos ahora, como digo, al ejercicio 4, ¿vale? El ejercicio 4 decía nos daban dos figuras, ¿vale? La primera figura, esta de aquí, ¿de acuerdo? Esta de aquí eran dos triángulos unidos, ¿vale? Y nos pedían hallar este valor de I, ¿vale? Y este otro de X, ¿vale? Eran los dos datos que nos pedían hallar, ¿vale? Pues vamos con ello. Si nos damos cuenta, que es lo que os he escrito aquí, ¿vale? En esta parte de aquí, si nos damos cuenta, ese lado X es exactamente este. Y este lado X es, por un lado, la hipotenusa del triángulo verde, y por el otro un cateto del triángulo rojo, ¿vale? Sé que en la fotocopia vosotros no lo teníais en colores, pero lo he hecho en colores para que lo veáis más claro. Ahora, ¿qué datos conozco del triángulo verde? Pues solamente conozco solo conozco uno de los catetos, 9. Luego no voy a poder usar el teorema de Pitágoras en el triángulo verde. ¿Y qué datos conozco del triángulo rojo? Pues conozco un cateto, y su hipotenusa. Luego, como conozco dos datos, sí voy a poder hallar con el teorema de Pitágoras este tercer dato de aquí, ¿vale? Pues vamos con ello. Igual que hemos hecho en los ejercicios anteriores, vamos con este de aquí, ¿vale? En primer lugar, lo que hacemos es aplicar el teorema de Pitágoras, haciendo que hipotenusa al cuadrado, esta hipotenusa al cuadrado, es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, ¿vale? ¿Sí? Bueno, entonces, a raíz de ahí, hacemos las mismas operaciones que hemos estado haciendo en los ejercicios anteriores y llegamos a que ese cateto X mide 15 centímetros. Bien, pues ahora ya una vez que conocemos lo que vale X, nos venimos a este de aquí y decimos, conozco este dato, 15, conozco este otro, 9. Luego puedo calcular con el teorema de Pitágoras este otro, y es lo que hemos hecho aquí abajo.
15 al cuadrado igual a 9 al cuadrado más i al cuadrado. Hacemos las operaciones y llegamos a que la i es igual a 12 centímetros. Continuamos ahora con el siguiente, ¿vale? El siguiente dibujo era este de aquí, ¿vale? Entonces nos pedían calcular este valor de z. Pues para calcular el valor de z, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que buscar triángulos rectángulos, ¿vale? ¿Y cómo vamos a obtener triángulos rectángulos? Pues los vamos a obtener con esta recta de aquí, ¿de acuerdo? Esta recta roja. Si yo me dibujo esa recta roja, ¿qué ocurre? Que automáticamente me aparecen dos triángulos rectángulos en la figura. Uno el azul y el otro el verde. ¿De acuerdo? Bien, si hacemos esto, vamos a ver cómo conseguimos sacar los valores necesarios para poder hallar z. Si yo quiero hallar z, ¿qué ocurre? Que esa z, ¿dónde está? Está sobre un triángulo rectángulo, este de aquí, el verde, ¿vale? Del cual solo conozco, ni siquiera conozco, perdón, esto de aquí, este lado de aquí, ¿vale? Ni siquiera conozco este lado 10 de aquí. Porque el 10 no es este lado, sino que el 10 es todo esto de aquí, ¿vale? Eso es 10. ¿Bien? Lo voy a borrar de aquí para que así no tengamos dificultad, ¿vale? Que es lo que me ha pasado a mí, que luego corregiré el error que tengo aquí, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué ocurre? Pues que llegamos y hacemos este dibujo. Como solamente conozco, o sea, no conozco z, no conozco a, y esto de aquí de momento tampoco lo conozco, no va a ser bueno coger y usar este triángulo. Aunque sí que vamos a coger y vamos a calcular en primer lugar cuánto miden cada uno de estos segmentos de aquí, ¿vale? Bien, para ello nos damos cuenta de un detalle, y es que los lados oblicuos del trapecio son iguales. Cuando esto ocurre, decimos que tenemos un trapecio isósceles. Si tenemos un trapecio isósceles, al trazar las alturas desde cada uno de los vértices, ¿vale? Al hacer esto, este trozo de aquí y este trozo de aquí van a quedar absolutamente iguales, ¿vale? Van a quedar iguales. Y por otro lado, este trozo de aquí, ¿a qué va a ser igual? En efecto, a este trozo de aquí, que ya sabemos que mide 6. Luego, si esto vale B, esto de aquí también vale B, y todo vale 10, ¿qué es lo que tengo? Pues lo que tengo es una ecuación, ¿vale? Que es la siguiente. Aquí. Es la siguiente ecuación, ¿vale? 6 más b igual a 10. Si resuelvo esta ecuación, la tenemos abajo, nos queda que b es igual a 2, ¿vale? Luego, por lo tanto, ya sabemos cuánto mide b. Así pues, esto lo quitamos, esto también y también, ¿vale? Y ahora, aquí, en b me pongo que vale 2. ¿Y cuánto valdrá el resto de la base? Pues si esto es 10, o sea, si esto era 10 y esto es 2, esto de aquí, vamos a quitarnos la altura que no nos hace falta. Todo esto de aquí tendrá que medir 8 unidades, ¿de acuerdo? Vale. Pues bueno, ahora que ya tenemos eso, ya podemos coger y seguir trabajando, ¿de acuerdo? Bien, primero tengo este triángulo de aquí, pero solo conozco este lado que mide 8. Lo voy a colocar por este otro lado, aquí. ¿Vale? Más claro. Por otro lado, tengo este otro triángulo de aquí,
el azul del que conozco la hipotenusa que mide 6 y el cateto que mide 2. Luego puedo calcular lo que mide A usando el teorema de Pitágoras. Así, 6 al cuadrado será igual a 2 al cuadrado más A al cuadrado. Resolviendo llegamos a que A cuadrado es igual a 32. Alguno diréis, Daniel, ¿por qué no calculas ese valor de A? Pues porque realmente no me va a hacer falta. Y además, si lo calculo, me va a quedar un número decimal con infinitos decimales. Luego, por lo tanto, estaré perdiendo exactitud a la hora de hacer el ejercicio. Y eso no me interesa, ¿de acuerdo? Ese es el motivo por el que no hago esa cuenta. ¿Por qué no me interesa? Porque ahora me voy a ir ¿a dónde? Pues me voy a ir al triángulo verde, a este. En este triángulo yo ya conozco lo que mide este lado, que vale 8. Sé lo que mide este, porque lo he calculado, no exactamente, pero sé lo que mide su cuadrado, ¿vale? Y por lo tanto puedo calcular con el teorema de Pitágoras lo que mide la z. De nuevo, ¿qué es lo que hacemos? Nos venimos aquí, ¿vale? Y aplicamos el teorema de Pitágoras. Z al cuadrado será igual a ¿qué? Cateto al cuadrado, 8 al cuadrado, más A al cuadrado. Pero es que A al cuadrado, ¿cuánto valía? 32. Por eso no me hace falta. Y el 8 al cuadrado, 64. Luego el resultado al final nos queda que z al cuadrado es igual a 96. Y ahora, haciendo la raíz cuadrada de ese valor, y no de 132 como tenía, nos queda el resultado de que z vale 9,79, etcétera, ¿vale? Hay más decimales, o 7,9 o 8, ¿vale? Porque realmente la siguiente cifra, 9,8, la siguiente cifra es un 7, entonces, pues bueno, lo que queráis poner de aproximación, ¿vale? Bien, pues esto era el ejercicio 4, ¿vale? Vamos con el siguiente, que es el ejercicio 5. Ya os dije con los problemas de simetría que cogierais y os hicierais siempre un dibujo que era necesario e imprescindible para poder localizar los triángulos y poder coger y aplicar los resultados de semejanza. Pues aquí en Pitágoras nos va a pasar exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Vamos a necesitar coger y hacer un dibujo para ver ese triángulo rectángulo en el que aplicaremos el teorema. Aquí nos hablan de una rampa que tiene una longitud horizontal, es decir, esta medida de aquí, de 84 metros y una altura de 13, es decir, esta medida de aquí. Y nos piden la longitud de la rampa, todo esto, ¿vale? Pues de nuevo, triángulo rectángulo, teorema de Pitágoras, hacemos operaciones y llegamos a la solución. La rampa tiene o mide 85 metros, ¿vale? Bien, vamos, vamos con el ejercicio 6. En el 6 nos dicen que un faro de 16 metros de altura, luego me dibujo el faro aquí, manda su luz a una distancia horizontal sobre el mar de 63 metros. Distancia horizontal significa distancia así, ¿vale? Esto de aquí sería el mar y aquí el faro, ¿vale? Y esto lo dice que manda la luz a 63 metros. Luego la luz será esta raya de aquí, ¿de acuerdo? Y nos preguntan que cuál es la longitud en metros del haz de luz, de ese rayo de luz, ¿de acuerdo? Pues de nuevo, teorema de Pitágoras, nos dan los dos catetos, nos piden la hipotenusa, despejamos y llegamos a que el haz de luz medirá 65 metros, ¿vale? Y el último ejercicio, el 10. Bien, nos dicen lo siguiente. Vamos a ver si puedo.
Nos dicen lo siguiente en el 10. Una gran antena de radio de 45 metros de longitud se ha anclado al suelo verticalmente mediante 4 cables sujetos a los puntos A, B, C y D, como se indica en la figura. Calcula la longitud total en metros de los cables utilizados. Luego, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo la longitud de esto, más la longitud de esto, más la longitud de esto, más la longitud de este de aquí pequeño, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué debemos hacer? Siempre lo mismo. Si tengo que utilizar el teorema de Pitágoras, deberé buscar triángulos rectángulos, ¿vale? ¿Y qué triángulos rectángulos vemos? Pues por un lado vemos este que voy a pintar de verde. Este, el que va desde la antena, hasta el punto A, ¿vale? Contando la antena, el suelo y el cable, ¿vale? Eso va a ser un triángulo rectángulo. ¿De qué dimensiones? Pues bien, la antena mide siempre 45 metros. Esto es lo que no sé lo que mide, lo llamo X. Y esto de aquí es la separación en el suelo. 100. Luego con este triángulo voy a calcular la X usando este método de aquí. ¿Vale? Estas operaciones de aquí. Realmente a esto no le he llamado X, sino que le he llamado Y. ¿Vale? Realmente. ¿Sí? Entonces es estas cuentas de aquí. Bien. Como digo, hipotenusa al cuadrado, cateto cuadrado más cateto cuadrado. Siguiente. Me fijo en que el triángulo este de aquí también, el que se forma con C, es exactamente igual. Tiene esta medida de 45, esta de 100 y por lo tanto la longitud del cable será la misma. ¿De acuerdo? Luego ya sé que este trozo de cable y este trozo de cable medirán cada uno esta cantidad de aquí. ¿Vale? Bueno, pues sigamos con los otros. Con los otros tenemos lo siguiente, ¿vale? Vamos a considerar el siguiente triángulo, que es este de aquí. El que va desde la antena hasta B. Este de aquí. ¿Vale? De nuevo vuelve a ser un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque tenemos la antena, tenemos el suelo que hace ángulo recto y tenemos la unión de la antena con el suelo. De nuevo los datos, la antena que mide 45, la longitud del cable que mide X y por último la distancia en el suelo que mide 60. Y con este triángulo es con el que nos vamos aquí para hacer las operaciones, ¿vale? Teorema de Pitágoras, cuentas, calculamos y nos queda que ese lado de aquí, este, mide 75 metros, ¿vale? Bien, pero ahora ¿qué ocurre? Si nos fijamos en el otro triángulo de aquí, en este, le ocurre exactamente lo mismo. Es otro triángulo rectángulo, la altura es la de la antena, que es la de 45, y en el suelo tiene otra distancia de 60. Luego, por lo tanto, el valor de esto de aquí, de este cable de aquí, va a ser el mismo que el de este de aquí dentro, ¿vale? Y por lo tanto ya tengo la medida de cada uno de ellos. Como me piden cuánto cable se utiliza, pues lo que haré será coger
y sumar los cuatro valores. 75 más 75 más 109,66 más 109,66, quedándonos una longitud final de cable de 369,32 metros de cable. ¿Vale? Bien, pues esto eran todos los ejercicios que había para hoy. Veréis que en la tarea que os he puesto hoy os he colocado también otra fotocopia, otra hoja en la que os envío un resumen de las principales fórmulas de perímetros y áreas que vais a tener que conocer de figuras planas. Aparte de para estos días que estamos haciendo este repaso, para el tema que se viene la semana que viene, ¿vale? El de poliedros. Es imprescindible que esas fórmulas os las sepáis. Veréis que la hoja es una hoja preparada ya de cara al tema de poliedros, porque vienen las fórmulas de las figuras planas, los polígonos, y viene también las fórmulas de los poliedros. Entonces, la parte de los poliedros de momento no la veáis y utilizad únicamente ese resumen para tener a mano todas las fórmulas de áreas, ¿vale? Y de perímetros, aunque perímetros ya sabéis que es la suma de todos los dados. Pues con eso la tarea para el próximo día va a ser acabar la hoja que os entregué ayer, perdón, ¿vale? Acerca del teorema de Pitágoras. Nos quedan los ejercicios 2, 3, 7, 8 y 9. Bueno, pues los acabáis y me los entregáis. ¿De acuerdo? Venga, chicos, hasta mañana.